a la consejera de Obras Públicas y Transportes, solicitada por el Grupo Nueva Canarias, sobre modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. En primer lugar, para iniciar esta comparecencia, tiene la palabra la señora diputada doña María Esther González, que es la solicitante, lógicamente, de esta comparecencia en nombre del Grupo Nueva Canarias. Gracias, señor presidente. Señora consejera, otra vez nos toca. Ahora, con el tema de la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte de Carretera, o más que con la modificación, es solicitarle de una vez la modificación de los graves problemas que está teniendo esta ley desde su aprobación en el 2007. Antes de la aprobación de la Ley 13 de 2007, del 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera de Canarias, la normativa canaria había estado basada en una colección de diversas órdenes y de decretos que, al no disponer de un sustento de una ley regional que diera cumplimiento a las competencias en materia de transporte asumida por nuestra comunidad autónoma, fueron sufriendo los embates sucesivos de las sentencias judiciales que fueron poniendo de manifiesta lo incorrecta de esta técnica legislativa. Tras la publicación en el año 2007 de la Ley de Ordenación del Transporte por Carreteras en Canarias, se produjo un hito importante en la historia de la Comunidad Autónoma de Canarias, como era la promulgación de la primera ley sectorial de la que se esperaba se aportara el reconocimiento a algunas de las peculiaridades del transporte archipelágico que no encontraban reflejo en la legislación estatal. Una de las características más llamativas de la Ley de Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias es que tenía un alto grado de remisión a un futuro reglamento, por lo que muchas de las previsiones que contenía no tuvieron efecto alguno, ya que había que esperar a un desarrollo posterior. Aún así, con su aplicación comenzaron a salir a la luz varios problemas de interpretación de esta ley, así como la descoordinación con las normas que posteriormente fueron dimanando tanto del Estado español como de la Unión Europea, ofreciéndose como solución por parte del Ejecutivo Regional la elaboración del futuro reglamento, Lo que sucedió a partir de ahí fue que en el 2011 se produjo la publicación de la Ley 6/2011 de modificación de la LOT, que hubo que modificar como consecuencia del contencioso mantenido por el Gobierno de Canarias con el Ministerio de Fomento, por el cual finalmente hubo que suprimir los artículos de la Ley Canaria relativas al tacógrafo, ya que son materia de competencia exclusiva del Estado y que obliga además a modificar otros artículos que no cumplían con algunas normas europeas en materia de transporte. En el 2012, el Gobierno de Canarias decidió elaborar dos reglamentos de desarrollo de la LOT, uno destinado exclusivamente al sector del taxi y otro general para el resto de subsectores del transporte terrestre. Sin embargo, con la elaboración de este reglamento salió a la luz algo que ya se preveía desde hace años, y es el hecho de que un reglamento no puede ir en contra de las previsiones de una ley y, por lo tanto, algunos de los problemas del sector quedaron sin resolver. En mayo del 2014, la Dirección General de Transporte saca a información pública una serie de órdenes y de decretos que pretendían regular diversos aspectos de algunos de los subsectores del transporte de los que no se tenía noticia, ni por parte de los empresarios ni de los cabildos insulares, y de los que tampoco habían sido presentados ni anunciados en las reuniones anteriores de la mesa de transporte que se habían realizado, lo que obviamente generó un malestar absolutamente generalizado. Entre estos proyectos normativos se encontraba uno para regular el transporte turístico, en el que se planteaba la presencia obligatoria a bordo de todas las guaguas turísticas de un representante del turoperador que fuera persona distinta del conductor en todo tipo de recorrido. En agosto del 2014, la Dirección General de Transporte remite de manera informal a los miembros de la Mesa de Transporte un borrador de un texto conteniendo ideas para una posible regulación futura de arrendamientos de vehículos con conductor, de las llamadas VTC, solicitando aportaciones y sugerencias durante el verano con plazo hasta el 30 de agosto del 2014, con el supuesto objetivo de iniciar la confección de un borrador de proyecto de decreto para regular esta actividad. Pues
esto era hasta el 30 de agosto del 2014, pero el 26 de agosto del 2014 el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria presenta un paquete de enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas con un contenido que no había sido tratado en ninguna de las sesiones de la Mesa de Transporte, y además llama la atención que el texto relativo a las VTC ni era el mismo que del que se había pedido opinión al sector empresarial durante el mes de agosto, y además ni siquiera había expirado el plazo para la presentación de las consideraciones. En noviembre del 2014 se aprueba definitivamente la Ley 9/2014 de medidas tributarias y administrativas, en la que se produce una modificación de la LOT, pero que solo solventa parte de las deficiencias técnicas de esa ley. Entonces, por todo esto, señora consejera, nosotros entendemos que ha habido una clara reticencia del Gobierno a actualizar la ley de transporte, lo que ha provocado importantes quebraderos de cabeza a los cabildos a la hora de su aplicación e innumerables problemas a las empresas del sector. Es por ello porque han pasado casi 9 años de la aprobación de la ley y año y pico desde las modificaciones introducidas en la LOT, y siguen sin solucionarse gran parte de los problemas que desde su nacimiento presentaba la ley. Por lo que le pido, señora consejera, nos informe qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Canarias y para cuándo, es decir, un cronograma que permita dar solución a las incongruencias que contiene la LOT y a los problemas que su aplicación genera. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. A continuación, la señora consejera de Obras Públicas y Transportes, doña Ornella Chacón, tiene la palabra. Bueno, como bien ya dije en la comparecencia anterior, el transporte, es decir, la forma en la que nos movemos los canarios, requiere desde luego de muchos esfuerzos, sobre todo de coordinación, de concienciación ciudadana y también, cómo no, de que las leyes se adapten a nuestras singularidades y al paso del tiempo, corrigiendo los errores que en el pasado se cometieron o incluso, pues, las nuevas circunstancias a las que hay que adaptarse. Es verdad que el sector de transporte es un sector complejo, en el que los intereses en ocasiones se entremezclan y, por lo tanto, las modificaciones legislativas que hagamos al efecto tenemos el firme propósito de hacerlo de forma consensuada, tanto con el sector como, desde luego, con el resto de administraciones. Y, en este sentido, la Dirección General de Transportes, desde el inicio, viene reuniéndose con todas las administraciones y también impulsando la mesa del transporte terrestre para lograr que, finalmente, pongamos sobre la mesa una ley que conozcan todos y que, además, recojan fundamentalmente nuestras singularidades. El transporte en Canarias, como siempre digo, Canarias es la comunidad autónoma del transporte por excelencia dentro del país, es decir, no hay comunidad como la nuestra con tantas casuísticas en relación al transporte y a la movilidad de los ciudadanos. No solo desde aquella cuestión más privada, sino incluso de la pública y la incidencia que en las cuentas públicas tiene también el transporte en Canarias. Por eso merece que elevemos el propósito y un poco los objetivos y, desde luego, fijemos unas estrategias conjuntas que conlleven, como decía en la comparecencia anterior, a que la movilidad en Canarias sea entendida bajo un nuevo modelo de movilidad sostenible. Es verdad que el objetivo y el propósito es grande, es importante y tiene muchísimas dificultades y a nadie se le esconde, y menos aún a quienes están en el día a día del transporte. Nuestra actual ley, en vigor desde el 2007, como bien ha relatado la proponente, ha sufrido modificaciones e incluso incrementos vía reglamento y órdenes de regulación que se ha demostrado algunas de ellas eficaces y en otras ocasiones pues no han resuelto el problema que pretendían o incluso a lo mejor lo han acentuado. En este sentido, desde el Gobierno de Canarias, como ya dijimos en el Parlamento y en distintas reuniones, pretendemos ir modificando órdenes y decretos cuando sea lo posible y lo requerible, y también, desde luego, modificar la ley. La propuesta fundamental es, desde luego, corregir en la nueva ley las imprecisiones, contradicciones, excesos de regulación y lagunas. Evidentemente, siempre bajo el paraguas también de nuestra legislación estatal y europea, pero no olvidando nuestras singularidades. Es decir, no es igual
la movilidad del transporte público y privado en una región peninsular como lo es en Canarias. En este sentido, la normativa que pretendemos no solo se adaptará, como ya dije, a la normativa nacional y estatal, sino que recogerá los problemas específicos y, sobre todo, porque creo que es un fenómeno que hay que poner sobre la mesa, las nuevas y crecientes demandas de movilidad. Es decir, los ciudadanos y las empresas muchas veces van por delante y generan nuevas fórmulas de movilidad, muchas de ellas incluso pues, que acompañan a otras actividades como puede ser la turística o incluso a la movilidad de pasajeros entre nuestros puertos y nuestros aeropuertos. De ahí que, desde luego, la ley debe hacerse con un criterio que favorezca, por un lado, la colaboración intraadministrativa y con el sector, pero también bajo una estrategia de ir implantando la movilidad sostenible. Queremos, en este sentido, resaltar no solo la movilidad de los residentes, de los trabajadores de nuestras zonas urbanas, sino incluso, creo que corregir e incluso incentivar una mejor movilidad en nuestras zonas turísticas, que al final también originan pues muchísima huella ecológica y que consideramos que debe ser bajo parámetros de sostenible, no solo para una mejor regulación del sector, sino también para un modelo de desarrollo sostenible de nuestra sociedad y nuestra economía. Esta nueva ley, que será, como ya dije, coordinada y de total colaboración institucional, debemos no solo afrontar nuevos retos, como son las nuevas demandas de movilidad, sino también criterios de inspección y sanciones. El martes ya hablamos en el Parlamento de pues, el intrusionismo que se está dando en algunas situaciones que hay que corregir, desde luego, bajo los parámetros normativos y también de concienciación acerca de los efectos negativos que tiene el intrusionismo en el transporte. Tender hacia una simplificación normativa que evite, sobre todo, duplicidades, incoherencias con la normativa nacional y con la normativa europea, revisar los reglamentos, elevar las modificaciones y normas que sean necesarias bajo siempre el parámetro de un cambio de modelo en la forma de movilidad, movilidad del transporte terrestre. En este sentido, la reforma de la ley contendrá, y si quieren paso a enumerar un poco los grandes objetivos que tenemos previstos tras estas reuniones que hemos mantenido con sectores y administraciones, pues pretende contener una respuesta realista a los problemas específicos derivados de las nuevas y crecientes demandas de movilidad, de la condición insular y metropolitana de nuestro transporte integrado insular, dando una especial atención, como ya dije, a las zonas turísticas. Pretende también contener mecanismos para la coordinación y complementariedad de los distintos modos de transporte por carretera. Criterios, además, que favorezcan la colaboración y el asociacionismo y la concentración empresarial. Reforzar la competitividad de medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente. Mecanismos de coordinación y colaboración entre distintas administraciones competentes para que los efectos de su aplicación y los criterios de inspección y sanciones sean similares. Simplificación normativa que evite duplicidades e incoherencias. El Reglamento de Desarrollo, además, proponemos requisitos para la contratación previa de los taxis en las áreas declaradas sensibles por los cabildos insulares. Requisitos que acreditan la contratación del vehículo en el transporte discrecional de vehículos. Regulación del Registro Canario de Operadores de Transporte por Carretera. Regulación de la mesa de transporte fundamental para que al final su funcionamiento sea efectivo. Regulación del arrendamiento de vehículos históricos para que al final también pueda trabajarse bajo nuevos modelos económicos y actualizaciones anuales en las tarifas interurbanas de taxis. Además, en cumplimiento del artículo 32 de la ley, estamos iniciando los trabajos para traer al Parlamento, después de aprobar por el Gobierno, el Plan Estratégico de Transporte, donde podremos conocer la estrategia global para el cambio de modelo en la movilidad sostenible. Muchas gracias, señora consejera. A continuación. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, la solicitud de comparecencia que realicé realmente era más terrenal, o sea, era más de los problemas técnicos
que tiene la ley y que siguen sin solucionarse todavía, no sé por qué, porque han sido evidentes, han sido reivindicados desde que se creó la ley. No estaba planteándome la parte teórica, la parte filosófica, la parte del cómo incentivar el transporte, la movilidad y de cómo encajar y cómo incluir dentro de la ley de transporte pues a todas aquellas modalidades existentes más las que se están desarrollando y que en este momento pueden ser incluso hasta alegales, ¿no? En cualquiera de los casos, es cierto, el sector del transporte es un sector complejo, pero al margen de las complejidades del sector, lo que es incongruente, sea el sector complejo o no lo sea. Además, ya independientemente de la complejidad o no del sector, la realidad es que a los cabildos insulares en la aplicación de la ley le produce graves inconvenientes. Por supuesto, obviamente, a las empresas del transporte también, porque que todo esto lleva aparejado, entre otras cosas, sanciones. O sea, y las sanciones con la ley en la mano son legales, pero desde luego son del todo incongruentes. Yo me gustaría exponerle algunos de los ejemplos de esas deficiencias técnicas que al día de hoy subsisten en la ley e, insisto, se viene reclamando su modificación o su corrección de estas deficiencias del año 2007. Por ejemplo, en el transporte escolar. Por la extraña redacción que tiene la LOT de esta modalidad de transporte, resulta exigible la obtención de una autorización previa para cada excursión o cada actividad extraescolar que realizan las guaguas, lo que es de imposible cumplimiento debido a la premura del tiempo con la que suelen contratarse estos servicios. Los cabildos insulares están paliando vía interpretación este asunto, aunque no lo consiguen al 100%, pero es evidente que la fórmula adecuada no es paliarlo vía interpretación, sino modificar la ley para evitar las dificultades administrativas, sobre todo en este asunto del que no se ha hecho nada hasta ahora. En la documentación a bordo sin determinar, por ejemplo, la LOT y sus reglamentos que la desarrollan hablan de diversa documentación de control en materia de transporte. Sin embargo, no hay ningún artículo que establezca cuáles son estos documentos, o sea, los documentos que deben llevar los transportistas a bordo, porque una reciente sentencia del judicial ha reconocido que en estos momentos en Canarias no se puede exigir en carretera ningún documento a ningún transportista, ya que la legislación regional no lo contempla y, por tanto, vía ley se ha obstruido la posible labor inspectora tan necesaria para luchar contra la irregularidad y la competencia desleal en ruta. Es un aspecto que desde los cabildos insulares y desde las organizaciones empresariales se alegó antes y durante la tramitación de los reglamentos canarios y aún sí siguen en vías de solución. Insisto, estamos hablando de luchar contra el intrusismo, estamos hablando de luchar contra la ilegalidad y vía ley, vía la LOT, se está promoviendo el intrusismo y se está promoviendo la ilegalidad. El transporte de la demanda, el artículo 67 de la ley dice: las empresas con centros de trabajo de más de 200 trabajadores deberían ofrecerles un servicio de transporte a la demanda con el objetivo de contribuir a los objetivos de movilidad previstos en esta ley y los planes que la desarrollen. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de realización de este transporte, que en todo caso se podrá llevar a cabo con medios propios o mediante su contratación con un operador de transporte público. Las propias administraciones públicas que tienen más de 200 trabajadores no cumplimos este precepto. O sea, la administración hace ley para los demás para que la propia administración no la cumpla. El transporte turístico, artículo 69 de transportes turísticos públicos. Son transportes turísticos los transportes públicos realizados con la finalidad turística de ocio y de recreo, ofertados y contratados para la satisfacción de necesidades de desplazamiento de personas que tengan la condición de usuarios turísticos, conforme son definidos en la legislación sobre ordenación del turismo de Canarias.
El artículo 15 de consideración general de la Ley 7/95 de 6 de abril de ordenación del turismo en Canarias dice que se entiende por usuario turístico o turista la persona que utiliza los establecimientos y bienes turísticos o recibe los servicios que le ofrezcan las empresas de esa naturaleza y que como clientes la demanda disfruta. Entonces, en reiteradas ocasiones se ha solicitado al Gobierno de Canarias aclare qué tipos de transporte deben tener la consideración de turístico, porque como siempre la práctica es mucho más diversa y compleja de lo que pueda imaginar el legislador. Probablemente le voy a dar un par de ejemplos para que pueda entender la complejidad de este tema. Una reunión en un salón de un hotel. Las guaguas discrecionales que transportan a los asistentes a la reunión, profesionales, comunidades de vecinos, no implican una actividad turística, pero sin embargo el punto de prestación del servicio sí que es un centro turístico según la Ley de Turismo. Verbalmente, la Dirección General de Transporte ha dicho que no sería un servicio turístico, pero como bien sabe usted, señora consejera, lo que no está escrito no existe, porque las palabras se las lleva el viento y el día que quieran sancionar van a sancionar. Otro ejemplo, una visita educativa a un parque acuático. Las guaguas que transporten niños a un parque acuático dentro del programa de actividades extraescolares. Evidentemente, el servicio no tiene una finalidad turística, pero nuevamente se presta en un centro señalado como turístico por la Ley de Turismo de Canarias. Esta situación genera dos problemas principales. Primero, el libro de ruta. Los conductores no saben cómo señalar en el libro de ruta el tipo de servicio, si es discrecional o si es turístico, que realizan y se arriesgan a que su criterio no coincida con el del agente denunciante. Segundo, el IGIC aplicable. El tipo aplicable a cada servicio. La modificación de los tipos de IGIC ha establecido que los servicios de transporte están grabados con un tipo del 3%, salvo el transporte turístico que tiene un 7%. En consonancia con lo anteriormente expuesto, ¿qué tipo se debe aplicar las empresas de transporte a estos servicios en la que es claramente dudosa la condición de turístico o no? Como siempre, la Consejería de Educación ya se ha posicionado en que todos los servicios que se contrate se le facture con el tipo 3%, independientemente de dónde vayan los alumnos. Pero, ¿y qué opinión tiene de esto un inspector de Hacienda que dentro de unos años haga una inspección en cualquiera de las empresas de transporte que llevan a cabo este tipo de actuación? Este asunto requiere de una aclaración formal y escrita para la debida coordinación de los criterios aplicables por las empresas, los agentes de la autoridad, servicios de inspección de transporte y los servicios de inspección de la Consejería de Hacienda. Otro tema, la capacidad económica de acceso al mercado de transporte discrecional de viajeros. La normativa canaria no contempló en la LOT de 2007 el concepto de plaza para los vehículos de transporte de viajeros, por lo que no fue posible establecer los requisitos de acceso en base a este criterio, sino en base al criterio de vehículo, con lo que el resultado es más gravoso obtener una autorización en Canarias que necesita un mínimo de 5 vehículos, a una autorización nacional que necesita un mínimo de 5 vehículos. Se han realizado varias modificaciones en la LOT y al día de hoy este problema sigue sin afrontarse tampoco. Los grupos de empresas, la realidad empresarial tanto en el mundo del transporte como en el del turismo, la industria, el comercio y tantos otros sectores productivos, es la conformación mercantil en base a diversas sociedades que pertenecen a un único titular societario o al menos a uno claramente mayoritario, constituyendo los llamados grupos de empresas. La normativa canaria de transportes no contempla este concepto, lo que impide que conductores y vehículos de una empresa, miembros de un grupo, puedan prestar servicios relacionados con las demás sociedades del grupo. Las infracciones y sanciones se aplica el mismo régimen sancionador en cuanto a las cuantías que en el resto del Estado, sin que se contemple ninguna reducción, aunque sean algunos supuestos de infracciones leves debido a las especificidades de las posibilidades de rentabilización que tienen las empresas en Canarias, con un territorio que es mucho menor al continental. Yo, al final y en definitiva, señora consejera, lo que le quiero decir es que, como podrá ver, el tema tiene mucho jamón y que ya mañana es tarde para darle solución. Este tema lleva desde hace 9 años y el número de sanciones, entre otras cosas, que se ha producido y que han tenido que soportar los operarios, los transportistas, es insufrible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para cerrar también esta comparación.